y Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad de Córdoba, España. Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, ISEC. Es representante para el Colegio de Postgraduados en el Consejo Nacional de Agricultura Orgánica. Actualmente cumple como coordinador del área de agroecología del Colegio de Postgraduados. Pues gracias a todos ustedes por estar aquí en este evento. Quiero agradecer a la escuela y en especial a las personas que de alguna manera hicieron posible que yo pudiera estar aquí compartiendo con ustedes, con su director Manuel, con Carla, con Mariana, que tuvo bien darme la bienvenida, con Aida, y que creo que es un referente de todos ustedes en la hospitalidad que brinda. Gracias, de verdad. Para mí es un placer. Le dije a Aida y a Mariana que nunca pensé llegar a decir eso, compartir con los jóvenes. Y creo que ustedes están en un área muy importante en relación al tema que estamos tratando de debatir tal vez. Y por eso es que me atreví a poner el título como la propuesta agroecológica, un paradigma para la promoción del desarrollo sustentable, porque creo que el problema y el análisis de los transgénicos tiene que analizarse a la luz de observar en qué paradigma estamos. El paradigma convencional habría que analizarlo. Y entonces, si bien se van a ir dando datos, yo los convido a que reflexionemos, a que vayamos a una reflexión y a una acción, tal vez desde nuestro propio espacio. Yo lo hago a través de Dios me dio la oportunidad de ser docente y de investigar en un área que espero poder hacer algunas aplicaciones. El planteamiento del paradigma convencional habla de que el problema del hambre sea considerado como una falta de producción e incremento de la población. Entonces siempre hablamos de que la producción está abajo y hay que subirla porque la población está creciendo. Ese es el paradigma. Empezamos a dar elementos del paradigma. Entonces se ha evitado encarar las duras causas políticas y sociales del hambre y la desnutrición, principalmente del orden económico mundial. Vamos agregando elementos al paradigma. Entonces, ¿qué es en realidad lo que deberíamos buscar? Asegurar la alimentación sin exclusión. Entonces, aquí tenemos nuestra pobreza alimentaria y vamos a recalcar varias cuestiones importantes que nos tienen que llevar a la reflexión y tratar de movernos a un paradigma distinto. Este paradigma nos dice que diariamente, más bien en contrariedad al paradigma, diariamente se desperdician más de 17,000 toneladas de alimento diario en buen estado en las centrales de abasto, sin sumar aquellas que se voltearon en el campo porque el precio no estuvo adecuado. Entonces, esta cifra se nos va más arriba. Entonces, tenemos un gran problema de obesidad. Yo tenía aquí un valor de 20, lo tuve que poner a 30. Esta plática, bueno, varias de estas presentaciones las he usado para varias presentaciones. Le tuve que poner a 30 de la población que está en obesidad en México, 4 millones de ellos son niños. En contraste a esta situación que aquí se dice, no es la falta de alimento la que deteriora la trágica situación del hambre, es la desigual distribución de las riquezas, el injusto sistema de comercio mundial, la causa última de tan descomunal injusticia. Y esta injusticia está aquí, la hambruna, y no nos vayamos tan lejos, 40 millones de mexicanos en extrema pobreza, no necesitamos ir a otros países. Entonces, esta es nuestra pobreza alimentaria, la siguiente. Entonces, la anterior, por favor. Con la producción mundial actual,
toda persona podría disponer en promedio de 2.800 kilocalorías por encima del promedio. La siguiente. Entonces, esta es una transparencia que el doctor Altieri, líder mundial en agroecología, usaba hace mucho tiempo. La dejé precisamente porque los niveles que se marcaban para México en el 75 siguen siendo actuales. Y la pobreza, el 60% de los pobres está en el área rural. Entonces, este contraste de ese paradigma que estamos hablando, los individuos de los países más ricos consumen alrededor del 71% del gas natural, el 65% del petróleo y el 50% del carbón mineral producidos cada año en el mundo. La siguiente. Hoy en día, los cambios ecológicos van más deprisa que los económicos y la justicia social. Así existen un ecologismo de la abundancia y un ecologismo de los pobres. La siguiente. Entonces, hablamos de cuestiones importantes como este concepto, que por cierto creo que lo tienen ustedes en su logo. Es interesante, pero aquí el concepto había que analizar la superficie para asimilar todos los desechos generados por una población. Estamos en aquel paradigma, no hay más, tenemos que ser consumistas y vamos como resultado a tener tanto desecho y hay que buscar la estrategia para colocarlo, ¿no? Así es. Entonces, frente a estas presentaciones que van a continuar, la agroecología surge a raíz de las manifestaciones de la crisis ecológica, en la que las estrategias de modernización de la agricultura convencional vía Revolución Verde, esta, no sé si han oído la Revolución Verde, pero ahorita viene la doblemente verde, ha tenido una gran participación. Así es. Entonces, ¿cuál es el enfoque de ese paradigma? Maximizar producción y ganancias. Ese es el enfoque. La siguiente. Entonces, para eso se desarrolla un paquete tecnológico con labranza intensiva, con monocultivo extremo, con riego, con la aplicación de fertilizantes inorgánicos, con control químico de plagas y con manipulación genética. ¿Cuál es la estrategia? Así es. Crear un paquete dependiente tecnológico. Ese es el paradigma convencional. La siguiente. Bueno, pues ahí se sigue con la manipulación genética. La siguiente. Entonces, esta práctica de agricultura convencional no ha considerado las consecuencias, no tan solo ecológicas, sino también culturales y económicas. La siguiente. Entonces, entramos desde hace mucho tiempo a la espiral de los insecticidas. ¿Cuál es la base fundamental? Los que colocamos en monocultivo, sin ninguna estrategia y sin ninguna posibilidad ecológica de estabilizarse. Por lo tanto, dependiente de productos químicos. Viene el uso intensivo de plaguicidas, hay un resurgimiento de plaga y sigue el resurgimiento y sigue el resurgimiento, desplazamiento natural de vegetación. Va golpeando, como más adelante vamos a ver, como efecto dominó, hasta resultar en el efecto espiral, menor efectividad de los insecticidas, mayor uso de insecticidas, mayores costos de producción y descenso del rendimiento a largo plazo. Esto vamos a tratar de explicarlo de manera ecológica, de manera biológica, por qué se está sucediendo la situación, para explicar y tratar de proponer un cambio de paradigma. Así es. Entonces, vemos que la erosión, la deforestación, la contaminación de aguas es el resultado de la evidencia científica del impacto de este paradigma. Hay suficiente información documentada, ¿sí?, acerca de la erosión combinada con esta deforestación, en donde el sobrepastoreo, prácticas agrícolas inadecuadas, la tasa de deforestación, pérdida de selvas de 260.000 hectáreas, habrá que actualizar ese dato, contaminación no tan solo por la parte agrícola, sino también por la industria de acuíferos, etcétera, etcétera. La siguiente. La agricultura industrial ha tenido un fuerte impacto en la reducción de la biodiversidad y hay que empezar a hablar específicamente bajo ese paradigma cómo se indica, ¿no? Es una agricultura industrial, de modo de uso industrial de los recursos. Entonces, en México, el maíz subsiste solo el 20% de la diversidad original
En China, de 10.000 variedades de trigo, hoy se cultivan solo la 10ª parte. En el caso de las Filipinas, el arroz también ha sufrido una erosión grandísima. La siguiente. Otros impactos relacionados con el efecto invernadero, el óxido nitroso, se habla ahí, es el responsable del 25% de las emisiones de dióxido de carbono en la agricultura convencional o industrial. El óxido nitroso es 310 veces más potente que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. El uso de nitrógeno sintético en los últimos 40 años ha aumentado de 3.5 millones a 80 millones de toneladas, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, frente a esta situación, vemos que hay una crisis mundial y hay evidencia de su pertinencia, hay evidencia de la pertinencia de la agroecología como un pensamiento para la definición teórica, metodológica y práctica de propuestas alternativas de desarrollo. La siguiente. Pero estamos hablando de un desarrollo sustentable. ¿Qué es un desarrollo sustentable? ¿Con qué se come eso? ¿O cómo lo asimilamos y lo reflexionamos? Estamos ante generaciones, ¿verdad?, que tenemos que preguntarnos incluso de los no natos, de los no nacidos. Y esa es la definición inicial del informe de Brundtland. Dice, un desarrollo sostenible y sustentable será que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Y entonces aquí empezamos a hablar no de cuestiones técnicas, porque el problema real de toda esta debate no es técnico, es ético, y lo vamos a ver ahorita. No es técnico, es ético. Entonces, ¿con qué ética nosotros, a ver, ubiquémonos, vamos por aquí, ¿sí? ¿Cuál es nuestra ética? ¿Qué posición estamos realizando? ¿Nos estamos moviendo de paradigma? ¿Es posible moverse de paradigma? Así. Entonces, en resumen, y ahorita continuamos, actualmente vivimos la más grave crisis ambiental y social de la historia. Ese deterioro de los recursos productivos a nivel global, el cambio climático, que por cierto, más adelante les voy a hacer un comentario respecto al cambio climático. Nosotros como investigadores estamos, ahora mismo se los hago, estamos llegando tarde a este análisis del cambio climático. Los productores, por eso hablamos de ecologismo de los pobres, los productores lo están viviendo y lo viven en realidad año con año, pues está en juego su sobrevivencia. Y ya han empezado a hacer desde hace mucho tiempo sus propias investigaciones para enfrentar ese cambio climático. Una crisis social, pobreza extrema en la abundancia productiva. Es un contraste bien interesante. Pobreza extrema en la abundancia productiva. No sé si han oído el movimiento del Barzón en México. Ahí están involucrados mucha gente de Tamaulipas que tuvo la producción más alta de algodón y tuvo el precio más bajo de algodón, pérdida total, pobreza extrema en abundancia productiva. ¿Por qué? Porque la fuerza del mercado ha sido discípula y ese es el paradigma. Un estilo de vida consumista, inequidad e injusticia global y una cruel indiferencia por los sentimientos y necesidades de los demás. Pero lo más importante, temerario desprecio por la seguridad de los demás. Estamos viviendo en la sociedad del riesgo. Y lo más crítico, la sociedad del riesgo a afectarnos por el alimento. El problema de las vacas locas, la gripe aviar, el menbuterol, las enfermedades transmitidas a través de los alimentos, y este último, los organismos genéticamente modificados, o más claramente, o más específicamente, los transgénicos. La siguiente. Esta es una fotografía que el doctor Penguin, un investigador que los invito a que lo vean. Yo les voy a dejar, o les voy a mandar unas referencias de varios investigadores que han estado observando. Él es de Argentina, compañero mío de generación en el programa de agroecología en España. Y esta es una fotografía interesante. ¿Cuál es el impacto de los transgénicos para la fragmentación de los
ecosistemas. Todo este espacio dado y más espacio en aras de un producto. Pérdida de biodiversidad sin siquiera conocerse, sin siquiera saber qué uso posible. Entonces, ahorita hay que irnos rápidamente al concepto de desarrollo sustentable. Rápidamente hay que transitar por esos conceptos para ver los impactos, que después se los voy a pasar, efecto dominó. La siguiente. Entonces, el principal impacto de transgénicos se asocia a los métodos de producción y las tecnologías acompañantes como los herbicidas. El glifosato en Argentina alcanzó 140 millones de litros en el año 2000. La siguiente. El glifosato, como bien decía uno de sus compañeros, en los países de cultivos de soya, la resistencia herbicida se ha incrementado. Casos de intoxicaciones masivas por las presiones aéreas han ocurrido en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Esto es lo mismo de la Revolución Verde, igualito que Revolución Verde. El consumo del glifosato aumenta con la expansión de los cultivos transgénicos y va acompañada de siembra directa y de maquinaria para siembra directa. Entonces es un paquete tecnológico de una gran dependencia. La siguiente. Este es un análisis de un libro que los invito a que lean. Es un libro que organizó el Movimiento Agroecológico, tiene varias estrategias. La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología hizo un análisis y el título está bastante interesante: la transgénesis de un continente, es decir, Latinoamérica. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahí tenemos los países, más de 20 países. Cultivos transgénicos a lo mejor queda corto todavía. La superficie en millones de hectáreas y los principales cultivos dominantes. Soya resistente al Roundup es el glifosato, maíz BT, aunque también resistente al herbicida y con ambas, algodón BT y canola resistente al herbicida. ¿Cuál es la posición de los gobiernos? Promueven una política agrícola en torno a la autorización de transgénicos bajo el argumento de mejora de la producción en el sector agropecuario. Y está compuesto estos comités o comisiones por miembros del sector privado, gobiernos y científicos sesgados a favor de la biotecnología. Los actores que promueven las tecnologías, las 5 empresas más importantes que controlan la cuestión de agroquímicos y semillas. Ahí está Monsanto, Syngenta, pero también comandado o apoyado por una ciencia que se desarrolla en institutos como el CIMI. Después vamos a ver cuál es su lógica de investigación, el CIA, el CID, el CATI, entre muchos otros. El Colegio de Postgraduados y Chapingo fueron principales promotores de la Revolución Verde. Entonces no estamos libres de ese daño mundial. Hay algunas cuestiones de países que se consideran en algunos espacios como libres, transgénicos como Bolivia, Ecuador y Venezuela, o algunas cuestiones como Puerto Rico y Chile, que funcionan como solamente productores de semilla para después exportarla. Aquí está bien analizado que en todos estos países no se escriben al principio de precaución las comisiones y las normativas, y la investigación sobre impactos ecológicos y la salud es prácticamente nula. Pero aquí hay una cosa bien interesante y aberrante. Los agrocombustibles es una estrategia perversa que está surgiendo para la expansión de una nueva ola de transgénicos para la producción de etanol y biodiesel. Entonces son monocultivos energéticos dependientes de insumos. Se dice entonces, si hay mucho problema con la alimentación para la gente, pues ahora apostemos por la cuestión de biodiesel. Ahora vamos a alimentar, nada más que no le vaya a pasar nada a su carro, o a lo mejor entra en el principio precautorio. La siguiente. Entonces, el principio de precaución sostiene que cuando se sospecha que una tecnología nueva puede causar daño, la incertidumbre científica sobre el alcance y la severidad de la tecnología no debe obstaculizar la toma de precaución. Pero lo más interesante, establece que en lugar de los críticos sean los que prueben los daños potenciales de la tecnología, son los productores de dicha tecnología los que deberán presentar evidencia de que esta es inocua. Desde la agroecología, la biotecnología se percibe como una ciencia reduccionista que promueve una varita mágica
destinada a solucionar los problemas ambientales de la agricultura, sin cuestionar las suposiciones defectuosas que ocasionaron los problemas la primera vez. Asimismo, percibe los problemas agrícolas como deficiencias genéticas de los organismos y trata a la naturaleza como una mercancía. Así es. Hace una promoción, devastación, especulación y expulsión por el ansia de lucro promovido por un agronegocio. Y entonces se desarrolla el efecto dominó que impacta sobre la soberanía. No solo la soberanía alimentaria, la autosuficiencia alimentaria, sino la soberanía tecnológica. Tenemos una gran dependencia de ella. Así es. Entonces, estos son el análisis de los efectos que ha causado. Entonces, en cuestión ambiental, deforestación y pérdida de bosque nativo y áreas relevantes, 100.000 a 200.000 hectáreas para la expansión de tierras en favor de los organismos. Esta es una pérdida de biodiversidad impactante. Contaminación de ríos y aguas subterráneas por el uso de glifosato, desertificación y pérdida de capacidad de suelo, elevación del precio de los alimentos al reducirse la superficie de siembra en favor de los organismos. Hay una expansión del 126% anual. A nivel económico, pérdida de autonomía en las decisiones del productor. A nivel ecológico, disminución y pérdida de diversidad, contaminación de peces con el maíz criollo a partir de polen y de variedades transgénicas, aparición de organismos resistentes como malezas de soya resistentes al glifosato, etcétera, etcétera. Así. Entonces, la propuesta agroecológica es la práctica, su práctica se fundamenta en la interpretación y puesta en práctica de un conjunto de principios ecológicos y sociales. La agroecología trata de aplicar esos principios de manera que se pueda hacer una ciencia con conciencia. La siguiente propone principios y métodos de las ciencias naturales y sociales para el estudio y comprensión de las interacciones existentes entre los procesos técnicos, económicos, agronómicos y socioeconómicos. La siguiente. Este es el eslogan que en el 96 el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo desarrolló, celebrando sus 30 años. Decía: desarrollo de sistemas sostenibles de maíz y trigo para los pobres. Casi se salen las lágrimas de tanta bondad. La siguiente. La investigación que se hace por parte de estos organismos es una política de manejo tecnológico homogéneo del ambiente, es decir, en suelos con pendiente, con todos los insumos posibles, dotados a través de ese paradigma. La siguiente. Sin embargo, fíjense, enfrente de sus instalaciones, ahí donde les estoy señalando, la siguiente, por favor, siembra sistema prehispánico de producción de terrazas. Esas son las condiciones en las cuales realizan y se esfuerzan los productores, los campesinos, y que resisten a no desaparecer y a seguir produciendo alimentos para nosotros mismos. La siguiente. Las civilizaciones que se plantaron ahí pudieron florecer gracias al control del sistema suelo, agua y planta. Adoptaron su sofisticado método para su gestión con vista a conservar tanto el agua como los recursos hidráulicos en forma sustentable. La siguiente. Esta es una panorámica desde el Cerro de 5 allá en Texcoco, en donde está instalado el CIMI, y ustedes pueden ver la gran cantidad de terrazas y la gran cantidad de siembra de maíz. ¿Cómo hicieron los indígenas sus terrazas? El sistema hidráulico texcocano estuvo orientado a surtir de agua para la agricultura una amplia zona de terrazas agrícolas situadas en los alrededores de la sierra. Resulta interesante preguntarse si estas estrategias fueron fruto de un Estado centralizado o por una comunidad que acordara conjuntamente la realización y mantenimiento de tales infraestructuras. Es decir, hay procesos autogestivos, las comunidades se mueven y hay que rescatar ese movimiento social. La agroecología propone que ese principio social se establezca y se desarrolle así. Su importancia no se basa únicamente en una técnica de ingeniería, sino que requiere de todo un sistema de organización política y social en torno a los pueblos. Entonces, se requiere sí la vinculación
con el campo, con las comunidades, pero también una vinculación que nos permita, en ese sentido me voy a contradecir. La agroecología lo que plantea y lo que dice es que lo primero que hay que hacer es no hacer nada. Lo primero que no hay que hacer es no hacer nada. La investigación agroecológica comienza por caracterizar y conocer a los agricultores y sus agroecosistemas locales. Eso es muy importante. Necesitamos conocer qué tenemos. Y la reivindicación que quiere la agroecología es reivindicar al productor, aquel productor que proviene de aquellos inventores de la agricultura. La agricultura tradicional tiene más de 10.000 años y ha hecho mejoras. Yo no sé por qué a veces peyorativamente se habla de ellos y se les dice que no tienen semillas mejoradas, y esas están mejorando continuamente. Cada ciclo de cultivo es de enfrentarse precisamente porque cultivan bajo la gracia de la lluvia. Así es. Entonces, la agroecología plantea que la agroecología tiene que ir aparejada de ciencia, de innovación y de tradición. Pero ojo, no necesariamente la innovación y la ciencia tiene que venir de estos sitios. Ojo, no necesariamente. La ciencia se ha desarrollado también en este productor que con su cuerpo de conocimientos y su práctica de su generación y de la generación de su padre, de la generación de su abuelo y de su tatarabuelo, que no le pudieron escribir un tratado y ponerlo en PDF para que lo observaran, sino que fue un tratado de trabajo. Es un tratado de trabajo que se inicia desde pequeño y que le permite percibir su entorno, lo que ustedes quieren administrar o para lo que ustedes están preparando, cómo se está percibiendo y cómo podemos comunicar técnico y productor en estas condiciones. Entonces, tenemos que entender las características ecológicas de la agricultura tradicional. Es posible obtener información muy importante. Como científicos podemos obtener información. Ahorita les voy a mostrar que podemos obtener información importante para el desarrollo conjunto de estrategias agrícolas adecuadas a las necesidades, preferencias y recursos de grupos específicos de agricultores y agrosistemas regionales. El paradigma anterior dice vamos a homogeneizar. No, señor, tenemos diversidad, por eso es que somos un país megadiverso. Pues no tan solo está la biodiversidad física, está la biodiversidad cultural. Se requiere implicar al investigador en la realidad que estudia al aceptar en pie de igualdad y conocimiento aquel que ha sido generado por los productores locales. Así es. Condiciones en México. Tenemos una agricultura de ladera. Dicen que con agua, dinero y tractor cualquiera es agricultor. Ahí no. ¿Sí? Entonces, el 65% de la superficie de México está asociado a un 10% dependiente. ¿Qué hacemos? En ninguna universidad agrícola se desarrolla la agricultura de ladera. En ninguna universidad. ¿Por qué? Porque ellos se rascan con sus uñas o porque no pagan, ¿no? Así es. Entonces, en esas condiciones, productores, campesinos, asociados, organizados, han desarrollado este aparato A que ya dio la vuelta al mundo y está colocado en manuales de conservación de suelo y agua, como el aparato A, un aparato bastante interesante. ¿Para qué? Para poder trazar a curvas a nivel, dependiendo de la inclinación de la ladera, va a ser la distancia de la curva para poder hacer esa conservación y esa ubicación adecuada para conservar los recursos. Así es. Las laderas del sureste de México y Centroamérica desarrollaron hace mucho tiempo un sistema bien interesante, el sistema de maíz de abonera, un sistema que utiliza una leguminosa que aporta nitrógeno fijado del aire y lo coloca. Bueno, entonces lo empezamos a explicar
científicamente. Y entonces dice, bueno, es que el rizobio, ¿verdad?, se asocia, esas bacterias se asocian en la raíz y fijan tantos kilogramos de nitrógeno. Bueno, vamos a ver más científicamente para que nos crean. Aquí está la leguminosa, aquí están el nitrógeno por kilogramo por hectárea por año. Y entonces, esta es una agrobiodiversidad que es importante mantener y que los productores, quién sabe cómo lo hicieron, no sé si, o cómo es que detectan esta cuestión que nosotros científicamente ya sacamos hasta toneladas por hectárea de nitrógeno. Entonces dice el doctor Griezmann, promotor de la agroecología de la Universidad de Santa Cruz, tenemos que declararnos incompetentes para medir y que no tenemos los instrumentos para medir en la manera en que lo hacen los productores tradicionales. La siguiente. A través de miles de años, y ya les dije el dato, 10.000 años lo garantizan, se han venido desarrollando una serie de ecosistemas o de ecosistemas para enfrentar las diferentes restricciones. Los productores tradicionales tienen muchas restricciones. Si es ladera, pues no lo hago de esta manera. Desarrollaron uno muy importante, que es el sistema de milpa. La siguiente. El sistema de milpa, hay milpas en todos los niveles. Ustedes tienen la milpa aquí, un estudio muy importante que enseña varios procesos biológicos que deberíamos nosotros encaminarnos a hacer una propuesta alternativa. ¿Cómo se hacen o cómo se construyen los edificios? ¿Cómo se le hace para construir un edificio? Si alguien quiere ganarse la construcción de ese edificio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo voy a contratarlos. ¿Qué tienen que presentarme ustedes? Un proyecto. ¿Y cómo me lo presentan el proyecto? ¿Con qué? ¿Con qué? Físicamente yo no quiero ver cómo me lo presentan. Una maqueta y después lo escalan, ¿no? Lo escalan. Bueno, la agroecología quiere reconocer qué está sucediendo ahí, cuál es el principio y después lo vamos a escalonar. Porque es un principio que funciona, es un principio que te permite tener un aprovechamiento del espacio productivo con una diversidad de especies que el mismo va probando. La siguiente. También es el ente de un amplio sistema económico que incluye múltiples actividades agrícolas y no agrícolas. La siguiente. Entonces, en el mundo existen alrededor de 170 países y solo 12 de ellos se encuentra el 70% de la biodiversidad total del planeta. Es por ello que estos 12 países se les denomina megadiversos. Frente a esta situación, no cabría preguntarse o meditar acerca de los modelos de producción que se deben establecer en esas condiciones para garantizar la conservación permanente de la biodiversidad. Así es. Las semillas son el inicio de los ciclos de producción campesina. Permiten asegurar la abundancia y diversidad alimentaria en cada localidad y son parte fundamental e insustituible de la soberanía alimentaria de los pueblos. Así es. Esta es una fotografía de un sitio que estamos trabajando. Iniciamos dentro de poquillo la tesis de un alumno de nuestro colegio en el área de entomología. Aquí podemos ver el maíz tunicado. Este maíz es precolombino, lo han rescatado productores de esta región. Hay una gran diversidad de color propio maíz tunicado. La siguiente. La siguiente. Hay una gran diversidad de colores. La siguiente. Colores que por cierto ya la iniciativa privada está afilando los dientes porque quiere sacar de ellos colorantes y ya les está diciendo que cuántos hectáreas le pueden sembrar y se los va a pagar al más bajo precio. ¿Por qué? Porque es un agronegocio. Así es. Entonces, quiero mostrarles cuál es la estrategia y cómo en teoría se plantea que el productor tradicional en esa diversidad tiene una estabilidad, tiene una identidad genético-cultural de los territorios locales, pero lo más importante,
puede conseguir una respuesta estable y elástica a una amplia gama de factores climáticos. Entonces, les voy a describir el maíz de cajete. El maíz de cajete es una contribución del grupo étnico de los mixtecos del altiplano noroccidental de Oaxaca para cubrir las variantes ambientales de una microrregión. Entonces, esas variantes, con falta de agua, por ejemplo, las de febrero y marzo se cubren con el grupo de maíces de cajete, que es ultra tardío. Las de abril con un grupo tardío, las de mayo con un grupo intermedio. Es decir, va mirando cuál de sus maíces va a usar con respecto a la estación, la siembra. Entonces, cuando se concluye la cosecha, el terreno se barbecha siguiendo 1 o 2 pasos de arado para retener la humedad de las cargañolas y las lloviznas. Es decir, se va a sembrar el maíz con humedad residual. Entonces, se mete la yunta o el tractor, se abren los surcos a una altura de 80 centímetros la siembra. Entonces, con una cuá se utiliza un maíz especial. Al rato les voy a dar la explicación científica de cómo funciona este maíz. Entonces, el uso de la cual les permite excavar y explorar la capa dada al nivel en que haya suficiente humedad para que la semilla germine. Una vez que encuentran la humedad requerida, hacen un cajete y hoyo a 20 centímetros de profundidad. Dentro del mismo depositan la semilla del maíz de esa variedad, la siguiente. Estas son las condiciones en las cuales se desarrolla la agricultura con estas características de retención del suelo, la siguiente. Pero la mejora importante, ¿qué están colocando los productores aquí como una estrategia? De colocar el elemento fundamental de la fertilidad del suelo. El elemento fundamental de la fertilidad del suelo son una serie de microorganismos, pero es la materia orgánica. Entonces la materia orgánica va a darle a estos espacios y entonces lo va rotando aquí. Este espacio es para colocar a los animales que tienen sus hatos, y esta es una forma de mejora de esas áreas en donde producen el maíz de cajete. Así, aquí pueden ver el espacio y estrategias que van permitiendo conservar el suelo. La siguiente. Entonces, ¿cómo se explica que funciona el maíz de cajete? Entonces vamos a entrar ahora a términos científicos. La resistencia a sequía de los maíces de cajete se puede explicar con base en características como pronunciada longitud del mesopotilo coleóptilo, alta resistencia ontogenética de la primera etapa vegetativa, características del tipo de latencia como reducidas tasas de crecimiento durante la sequía, bajas tasas respiratorias, tolerancia a marchitez permanente, hipersensibilidad estomática y alta capacidad de regeneración. Yo les pregunto, ¿cómo sabe el productor esto? ¿Y cómo es que funciona? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que auxiliarnos con ese conocimiento, pero sobre todo ser respetuosos de que hay una biodiversidad cultural y una cultura agrícola de la cual deberíamos sentirnos orgullosos. Entonces, el agroecosistema del maíz se caracteriza por la utilización de suelos de aluvión o joyas, es arrastre del suelo, y por lo tanto puede tener una gran cantidad de materia orgánica. Excavación de un cajete, perforación de un orificio para localizar buena humedad, la selección de una semilla de una variedad ultra tardía, ciclo vegetativo extremadamente tardío, por un trabajo colectivo, y lo sintetiza el diseño de una herramienta especializada. Entonces, por un trabajo colectivo. ¿Qué es el trabajo colectivo? Es la ayuda mutua, el tequio, la mano vuelta, la guetza. Esas son características de una agricultura tradicional. ¿Y qué logra? La siguiente. Esta es mano vuelta en la comunidad donde estamos trabajando con productores de olivo. Necesitan hacer actividades para conservar suelo, pero además de conservar suelo estamos conservando microorganismos. Con el arrastre de suelo se van los microorganismos. ¿Sí? Entonces, este hombre que se ve que es el que le tocó que le ayudara, nada más está diciendo, pues aquí ayuda y dale la mano así. 12 productores organizados para ese trabajo grupal. La siguiente.
y por lo tanto una estrategia de conservación de suelo importante, porque aquí estamos en el Alto Mezquital, es un espacio que contrasta con una selva o un bosque, es un sitio de matorral espinoso. La siguiente. Entonces, nosotros tenemos, la anterior, por favor, nosotros tenemos estas coberturas prístinas a veces. La siguiente. Lo que llega a suceder es esto, una pérdida de biodiversidad y luego lo que viene, la siguiente, una erosión acelerada, la siguiente, y una dispersión. Esta es una fotografía de Andalucía. Yo trabajé con olivo en España y vean ustedes el tamaño de las tierras, la velocidad con la que baja, pero porque no se hace ninguna obra de conservación del suelo. Así. Entonces, la agroecología plantea que nosotros tenemos que entender los temas y ver si está deteriorado, ver como varios agroecosistemas que son sustentables, tenemos que caracterizar con base en que son sustentables, pero también que muchos agroecosistemas hay que regenerarlos, restaurarlos, rehabilitarlos, diseñarlos o rediseñarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta para hacerlo? Porque el estilo y decisiones parcelarias y regionales de manejo va a hacer que nosotros nos vayamos a este lado o hacia este lado. Entonces tenemos que desarrollar un ojo observador para caracterizar en qué condiciones está. Hagan de cuenta que vamos como médicos midiéndole el pulso y tomándole el peso y viéndole la frecuencia cardíaca y demás. Así es. Entonces, se viene toda un espacio, una década o un espacio para hacer restauración ecológica. Pasar de estas características a estas características. La siguiente. Entonces, ¿qué es la restauración ecológica? Es un proceso de apoyar la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Es una actividad intencional que inicia o acelera la recuperación de un ecosistema con relación a su salud, integridad y sostenibilidad. Y podemos ver el espacio, cómo sucede. Y aquí la biodiversidad local es importante para hacer este manejo. La siguiente. Entonces, la agroecología habla de que subamos al monte y bajemos con las tablas de los principios agronómicos y los principios ecológicos. ¿Cómo podemos unir esos principios y aplicarlos? Así es. Entonces, para conservar agua, manejo de la microcuenca, manejo de la cuenca, captarla, zanjas pincheras para que los mantos freáticos se incorpore esa agua, curvas de nivel para evitar la erosión, etcétera, etcétera. La siguiente. Entonces, nosotros podemos colocar toda una serie de estrategias para conservar, en donde la biodiversidad vegetal es importante. Las características de esta biodiversidad son importantes. Siguiente. Principio de desarrollo del suelo, geológicamente, y se lo decía a Aida y a Mariana, ¿cuántos años creen que el suelo tarda, que la naturaleza tarda en formar 1 centímetro de suelo? Tú no digas nada. ¿Cuántos años creen que tarda en formar la naturaleza 1 centímetro de suelo? ¿Cuántos años? Échenle. Échenle. Más. 4.000. 500 años. 500 años en formar 1 centímetro de suelo. Entonces tendríamos que pensar cómo vamos a conservar el suelo de nuestros ecosistemas o de nuestros ecosistemas naturales. Tenemos que conservarlos. Así es. ¿Por qué? Porque los horizontes de formación de suelo, la base fundamental es la materia orgánica. La base fundamental es la materia orgánica. ¿Sí? Es donde se empieza a desarrollar todos los microorganismos para finalmente hacer el humus. La siguiente.
La tierra va perdiendo o lavándose por prácticas agrícolas inadecuadas y se puede llegar hasta 30 centímetros de suelo en 50 años. La siguiente. La siguiente. Entonces, el suelo es el elemento fundamental y definitivo de los sistemas terrestres. La materia orgánica es la unidad fundamental de la fertilidad natural del suelo. La siguiente. Mantener o dosificar a los agroecosistemas de materia orgánica se puede hacer a través de la diversificación de cultivos, de rotar cultivos, de colocar abonos verdes, de poner cobertura al suelo, de usar los estiércoles. Solo no pasarse con la cantidad de estiércoles, porque si no, estamos derivando nitratos también a los magos fiáticos. Hay una caracterización que ya se hizo de los kilos por hectárea que se pueden meter: composta, test de composta, de composta, biofertilizantes. Es aquí donde nosotros podemos desarrollar una serie de aportes. La siguiente, para tener una tierra fértil y plantas vigorosas y sanas. La siguiente. ¿Qué tenemos como oportunidades? Y les voy a señalar mejor esto. Las oportunidades están en las excretas sólidas, semisólidas, líquidas, purines, desechos de matanza, cadáveres, pieles, cuernos, vísceras, contenidos luminales, pelos, plumas, etc. Todo esto es una oportunidad para incorporar materia orgánica. Tenemos materiales de procesos primarios agroindustriales, tenemos abonos verdes y cultivos de cobertura, residuos de cosecha, residuos de cocina, podas de jardín. ¿Cuánto producen ustedes de residuos de cocina en su casa? Por cierto, los separan, los compostean. Esas son de las acciones que nosotros podemos empezar a hacer y aportar desde nuestro propio espacio. La siguiente. Perdón, la anterior. La anterior. Nosotros podemos incorporarnos y dejar que la naturaleza lo desarrolle, pero tenemos esto en donde hay que desarrollar mucha estrategia técnica para que nuestro proceso de descomposición sea controlado en temperatura, en humedad, en pH, en relación carbono-nitrógeno y en microorganismos. Y entonces necesitamos una biodiversidad muy importante para que este proceso sea acelerado y podamos tener rápidamente un abono, que le llaman abono, pero en realidad es una enmienda orgánica de calidad. Una enmienda orgánica con una relación carbono-nitrógeno final de 10. Así es. Entonces, existen diversos estudios que hablan acerca de la relación, de la interacción de la raíz con la planta. Y ven que estas interacciones pueden repercutir hacia los fitófagos, hacia los depredadores, hacia los polinizadores, en dos formas: por un metabolismo primario y por un metabolismo secundario, en donde la planta puede ir desarrollando defensas. La siguiente. Entonces, hay metabolismo secundario en donde se crean diferentes moléculas defensivas como ceras, alcaloides, terpenoides, glicósidos, compuestos fenólicos, etc. Y otras en el metabolismo primario que pone el carbono y el nitrógeno soluble disponible y más apetecible para los citófagos. Las estrategias que puedan desarrollarse en esta parte de la rizósfera va a ser importante. Quiero describirles ahorita un sistema tradicional de más de 500 años, el sistema de las chinampas. A este suelo se le llama suelo supresivo. ¿Por qué? Porque suprime enfermedades. A pesar de que esté aquí la enfermedad, la gran cantidad de microorganismos hace que sea supresivo y que no se exprese la enfermedad. Así es. ¿Cómo funciona? ¿Funciona la anterior? Funciona a través de recoger fango del fondo de los canales, colocarlo, rayarlo, nivelarlo, cuadricularlo, la siguiente, y ahí sembrar cada una de las semillas. Es un sistema artesanal, biointensivo, que es muy importante para el desarrollo de las chinampas, para la producción de hortalizas. La siguiente. Pero ahí producen el amaranto. La siguiente. El amaranto que lo llevan en chapines. Este es el chapín. La siguiente.
ya lo llevan, la siguiente ya lo llevan crecido en 15 centímetros y desarrollan más rápidamente, y las malezas no pueden atacarlo porque ya lleva 15 centímetros de crecimiento. El amaranto es un grano versátil que puede transformarse y utilizarse como cualquier cereal con mayores ventajas nutricionales. La siguiente. El amaranto consumido como único alimento provee gran parte de la ingesta diaria recomendada de los micronutrientes principales. Tiene una gran cantidad de cuestiones nutritivas. La siguiente. Que utilizado adecuadamente podría controlar ese gran problema. O sea, tenemos muchas soluciones en nuestro México, pero que pueden atacar de raíz la problemática bajo otro paradigma. Así es. Entonces, los agroecosistemas convencionales contrastan con la agricultura convencional y los ecosistemas naturales en varios elementos importantes. La siguiente. Toda, por favor. Hasta ahí. El estilo de manejo, ustedes pueden ver que la diversidad es baja, la diversidad genética y la diversidad de especies son bajas, y la permanencia también es más larga quizás en los agroecosistemas tradicionales. La siguiente. El 50% de los productores de México, el 50% de los productores de México orgánicos, el 50% son indígenas campesinos, el 50%. ¿Por qué? Porque los sistemas tradicionales empatan con los requerimientos orgánicos. Somos el primer lugar en producción mundial de café orgánico. ¿Por qué? La siguiente. La mayor diversidad y estabilidad se da en estas sucesiones, pero lo que nosotros llegamos a hacer típicamente en la agricultura convencional es estancarnos en este espacio. Los sistemas forestales o agro-pastoriles no son considerados. Esta es una estrategia de conservación de recursos naturales muy apta que debería de promocionarse. La siguiente. Entonces, aquí podemos ver la siguiente, y es el artículo que te decía, Aida. Hay una simplificación del cultivo del café. La siguiente. Lo que nosotros tenemos que conservar es, porque esto le está dando muchos servicios ecológicos al café y le permite una estabilidad. La siguiente. Entonces, la siguiente, la agroecología plantea que la biodiversidad tiene que ser grande. La siguiente, para que promueva al interior del ecosistema procesos de control biológico, procesos de conservación de suelo. La siguiente. Entonces, tenemos que ver, la siguiente, que hay factores que hacen que una población se desarrolle, que son su propio potencial biótico como organismo. Hace que se desarrolle como población. La siguiente. Pero hay una contra que lo está disminuyendo, y entre ellos están los depredadores, los parasitoides y las enfermedades. La siguiente. Entonces aquí podemos ver que las plantas asociadas, las plantas no cultivadas, mal llamadas malezas, que más bien son buenesas, están asociadas a otros organismos que les permite que los parasitoides estén aquí presentes y puedan hacer la función. Entonces, cuando no funciona el control biológico es porque no se está poniendo cuidado en gestionarlo para que pueda estar presente. La siguiente. Entonces, una pareja de parasitoides se alimenta de néctar y polen. Ojo, mucho ojo. Vean que se alimenta de néctar y polen. Pone sus huevecillos en el hospedero, de ahí se desarrolla internamente y de ahí salen sus nuevos hijos. Necesita polen y néctar. Entonces, la siguiente. Bueno, aquí pueden ver los parasitismos de huevecillos de otros adultos, externamente también. La siguiente. Y entonces, nosotros tenemos, yo le preguntaba a ella, ustedes tienen que gestionar como profesionales, bueno, ¿cómo vamos a gestionar la conservación del suelo, la biodiversidad, el manejo de agua, el control biológico, la fertilidad del suelo, los aspectos sociológicos, la seguridad, la suficiencia alimentaria? La siguiente. La siguiente. ¿Cómo vamos a gestionar el control biológico? La siguiente. Primero tenemos que saber cómo surge una plaga. Una plaga está controlada por su regulador natural, pero cuando se aplica un insecticida, la siguiente, explota como plaga. La siguiente. Entonces, para controlar un organismo de este tipo, nosotros tenemos que poner polen y néctar. La siguiente. Tenemos que ver en esa biodiversidad cuáles son aquellas que tienen nectarios extraflorales y polen.
umbelíferas son importantes, compuestas son importantes. La siguiente. Tenemos que hacer diseños funcionales que rompan con el monocultivo, que permitan una biodiversidad funcional. La siguiente. Estas abejas, estos abejorros, se importan de Europa. En Sinaloa se utilizan cada año y se están importando de Europa. La siguiente, en Culiacán. Este es un estudio con pesos y centavos que habla del aporte que hacen estas plantas. Todas estas plantas tienen enemigos naturales, tienen la visita de abejas, y entonces aportan a nivel mundial, significan 3.1 billones y 4.5 billones cada año. La siguiente. Este es un trabajo que se hizo en el bosque, en el matorral espinoso, y se trataba de proponer la conservación de la biodiversidad vegetal dentro y fuera de las unidades productivas, considerando su valor agroecológico para la producción. La siguiente. La siguiente. Los resultados muestran en verde las plantas de vegetación nativa. Ustedes pueden ver cómo en cada una de las parcelas estudiadas esto va bajando, y esto es lo que está en el área natural. La siguiente. Pero hay estilos del anterior, hay estilos de manejo que están haciendo esto. A nosotros nos interesa, para la cuestión del olivo, que este organismo esté presente. Este organismo esté presente para que pueda hacer el control de este lepidóptero. Esto es lo que sucede en Andalucía. Entonces, la siguiente. ¿No está bien? No se sienta que nos esté regañando todo ahora. Bueno, entonces, ¿qué es lo que requiere ese organismo? Requiere, la siguiente, polineta para sobrevivir y madurar sus bolsillos, plantas cercanas a las puertas para ahí colocar presas y para alimentarse al nacer, alimento y presas para decorar, y sitios de refugio y protección. La siguiente. Entonces, lo anterior, empezamos a observar en vides, en tepozá, en otros amarantos, cómo pone sus huevecillos este insecto. La siguiente. En mimosa tejana, en uña de gato. La siguiente. En acacia, en guisache. La siguiente. La siguiente. En el mezquite. La siguiente. Y es donde está teniendo sus presas, y es donde está alimentándose. La siguiente. Y también es el sitio donde está teniendo su ocupación para después salir. La siguiente. Entonces podemos ver aquí cómo la producción sustentable no es un blanco que esté fijo, es móvil. Para darle en el centro, y entre ellos está la soberanía, ¿qué tenemos que hacer? Y con esto concluimos. Tenemos como punta de lanza la biodiversidad. Si no tenemos biodiversidad, no podemos hablar de un desarrollo sustentable. Si no tenemos biodiversidad como punta de lanza, si nuestro concepto de agroecosistema y sociosistema, tenemos que promover la conservación de suelo, agua y biodiversidad, y de la gestión de procesos biológicos. Tenemos que hacer procesos autogestivos y cogestivos y mayor participación. La siguiente. ¿Cuáles serían las conclusiones? La siguiente. México es uno de los 12 países de megadiversidad en el mundo. Ello y digo yo, las estrategias y los horizontes y los recursos naturales deben vincularse al desarrollo sustentable, incluyendo valores universales como la ética, la equidad, la justicia y la democracia. El principio precatorio deberá regir en todas las discusiones ante la tecnología del organismo genéticamente modificado. El principio de precaución da derecho a los países a oponerse a la importación de productos transgénicos. La siguiente. El principio precautorio también establece que en lugar de que los críticos sean los que prueben los daños potenciales de la tecnología, son los productores los que deberán presentar evidencia de que esta es inocua. La agroecología es un modo de desarrollo agrícola que ha demostrado que da resultados para avanzar rápidamente hacia la comprensión del derecho humano a una alimentación sana y suficiente. La siguiente. La historia de los sistemas agrícolas, entre otras cuestiones, no es un elemento útil que competa solamente a la academia,
nos enseña que la diversidad es una necesidad para el futuro. Y la última, es importante mantener en la memoria escrita aquellos conocimientos que pueden coadyuvar en la difícil empresa de construir un desarrollo sustentable. Hablamos entonces de sistemas ingeniosos de patrimonio agrícola mundial, porque lo que yo les he descrito no es solamente para México, es de México para el mundo. Estamos en una aldea común, y tan es así que el cambio climático global así lo establece. Entonces, creo que con esto concluyo y espero que pueda auxiliar. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la presentación, la verdad me gustó muchísimo. Tengo dos preguntas. La primera es cómo captar los mercados a una distribución local de las producciones, ¿no?, de estos campesinos y campesinas originarios, ¿no? O sea, porque creo que es gran parte del problema. A veces los productos son muy cercanos, que tienen que llegar hasta una central de abasto y luego regresar, ¿no? Pues ahí es un gasto de combustible, de todo, y se incrementa el precio de los alimentos. Y la segunda es cómo evitar esta cooptación de los agronegocios ahora orgánicos, ¿no? Pensando en primero priorizar la alimentación de las personas y ya después pues los excedentes que sean comercializados, porque obviamente actualmente los alimentos orgánicos que nos venden en estas ecotiendas pues también son inaccesibles para gran parte de la población. Comienzo con la última, que es en relación a los productos orgánicos. Hay que autoflagelarse también, y dentro de la agroecología. Normalmente a la agricultura orgánica se dice, sí, a la agroecología no. La agricultura orgánica es un ejemplo de que es posible, ¿no? 300,000 hectáreas en México y casi lo doble está en proceso de conversión, ¿sí? Es ahí donde nosotros tendríamos una posibilidad de incidencia para que esa agricultura orgánica fuera socialmente más aceptable. El 90% de la producción orgánica se va para que los de Estados Unidos y los de Europa y de Japón, más bien, nosotros somos más resistentes y podemos aguantar. No les pude traer la transparencia porque por ahí se me extravió una presentación, pero hay un estudio bien sofisticado donde tomaron las 15 hortalizas más consistentes y analizaron los contenidos de insecticidas. ¿Qué es lo que se le da a los niños, a los bebecitos como primer alimento? No, ya como alimento ya harina, papillas, y de que es muy consistentemente la papilla normalmente. Normalmente le tiramos al pequeño, ¿no? La espinaca. La espinaca es una de las más calificadas, incluso por encima de los. La agricultura convencional ha creado los niveles de herbicidas, ¿sí? Y lo aceptamos. Entonces, esta cuestión de la agricultura convencional tiene que pasar por dos elementos, ¿no? Que podamos tener acceso a ellos, que se mueva pues para que podamos tenerlo, y la otra que pase de una agricultura que no dista mucho de ser la convencional. Primero, se usan agroquímicos en la convencional, entre los orgánicos se usan pesticidas orgánicos, ¿no? Entonces es un insecticida del lado vegetal, pero es todo un insecticida, si es bueno o malo que lo eche. Y el 90% se va, es agroexportación también, convencional es agroexportación, el orgánico es agroexportación. Entonces no hay diseño, no hay mucho diseño, tenemos que ver que hacer que haya eso, ¿no? Y entonces la otra cuestión es cómo nosotros como consumidores también participamos. Es lo más barato, no miren lo que y por eso sería muy bueno que ustedes desde sus prácticas de recursos naturales pudieran ofrecer al consumidor
la posibilidad de ver qué significa sembrar, darle su cuidado y seguirle dando y qué va a hacer y que viva la industria y la soja, para que entiendan que un producto tradicional no orgánico certificado, porque el orgánico certificado requiere pago y incrementa el costo de producción. Entonces, como los productos tradicionales nosotros vamos a valorar y empezamos a actuar como normalmente ya se está trabajando, ¿no? Es una certificación a la palabra o a la confianza, gran confianza. Entonces, eso creo que, y otra vez para la segunda pregunta, aminoraría pues los costos de desplazamiento, ¿no? El kilómetro cero, lo orgánico no lo está cumpliendo, el kilómetro hasta Japón, el menor desplazamiento, pero es en donde el consumidor y el productor se acercan más para valorar esta cuestión productiva. Y obviamente pues se requiere mayor organización y es ahí donde el principio de organización y de promover los procesos autogestivos. O sea, la cultura de Revolución Verde hizo que el productor siempre esté tirando la mano para qué es lo que no vas a dar, qué es lo que no vas a dar. Y va a reuniones porque van a entregar lo que sea. Entonces el productor también se ha descampesinosado, ha perdido pues ese valor importante. Cuando normalmente nosotros llegamos, y por eso les decía que la agroecología plantea que lo primero que se tiene que llegar es no hacer nada, es que tenemos que respetar al productor y ver que está tan disminuido que te dice, ingeniero, ¿y cómo le hago? ¿Y qué hago? Cuando el impacto mayor que le dio la Revolución Verde al productor fue que le quitó el control de la producción. Le quitó el control de la producción. Ahora ya no voy a vender la semilla, tú ya no tienes que guardar y ahorita el transgénico es lo que hace. Tú ya no vas a poder transmitir toda tu semilla con una gran potencialidad. Cada productor, creo que me ha dado la oportunidad de estar en las comunidades y ver y enterarme de cómo es que el regalo más trascendental que un padre hace rico son semillas, han sido semillas, y las guarda con orgullo y se las da a su hijo, porque han enfrentado ciclos tan cambiantes. Por eso es que digo que han llegado tarde la ciencia a querer entrar al cambio climático, cuando más bien deberíamos de ver qué han estado haciendo ellos, ¿no? Porque a pesar de políticas anticampesinas, a pesar de los que legislan y demás, están ahí resistiendo por el bien de nosotros consumidores, porque bueno, yo estaba leyendo aquí, el 70% del suministro de grano lo dieron campesinos de aquí de la región. Este año me estaba diciendo Manuel Arias Reyes, que trabaja con buenas referencias, que no llegó ni a un 20%. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, ¿no?, climático, pero se lo enfrentaron, y las que sobrevivieron tienen un gen importante de resistencia, porque por algo resistieron. Entonces ahí es donde tendríamos que trabajar más, precisamente en ese respeto. Yo creo que la ciencia, nosotros le hemos tratado de respeto desde hace muchos años, pero ojo, por una cuestión de paradigma. Nuestras universidades es lo que nos hacen, ¿no? Coartamos nuestra creatividad, y ahí la decía, ¿no? Ustedes suministren de información, sean hábiles para tener información, y ahora decía Aida, traten de hacer cajas de resonancia que tengan una melodía muy agradable, porque es nuestro país el que está en juego y es la humanidad, ¿no? ¿Alguien más? Uno por uno. Hablando un poco de los transgénicos, en lo comercial solo hay dos tipos: el sistema de herbicidas, para que lo que se siembra resista al herbicida, en este caso el Monsanto, y el otro que tiene el Bacillus thuringiensis. ¿Qué se debe esperar de ese Bacillus thuringiensis, digamos, en el suelo? Hablando del suelo, aquí pues nos mostró el mundo ideal, el otro está avanzando a una velocidad de millones de hectáreas. ¿Qué consecuencias en vez de ir a
precisamente estábamos hablando de la eliminación de antibióticos, de la resistencia a los antibióticos y incluso del impacto a la microbiología del suelo, ¿no? Eso es fatal para un paradigma que quiere establecerse en sí. Yo creo que por eso no quise poner a los transgénicos como para tratarlos en aparte, porque es la misma lógica, es el mismo paradigma. Ahora, por ejemplo, se paran y aplastan al mejoramiento convencional. Se habla de el mejoramiento convencional, hace mucho tiempo se hablaba de mejoramiento convencional, ya amanecemos. Entonces, me parece que los transgénicos, ya hay muchos estudios, yo les voy a dar una liga de esa información. Precisamente hoy les decía a Manuel que nos mandaron una información que preferiría que ustedes la vieran, en donde se están afanando, ¿no? por dar los impactos de efecto dominó. Eso es lo importante, el efecto dominó que te está impactando a cosas que ni te imaginabas que iban a impactar, ¿no? O sea, la seguridad alimentaria, ¿cómo se puede estar asegurando si ahora dices, oye, estoy sembrando estas hortalizas, estoy sembrando trigo, lo que sea, pues ahora me lo vas a quitar porque le vamos a dar chance a la soya, ¿no? En el caso de soya aquí, oye, aquí traigo el libro y no es fantasía, la soya en México, tenemos que importar mucha soya porque no alcanza el suministro. Y la soya en México tiene un problema grave. El picudo mexicano de la soya y tiene rollo. Entonces, el herbicida pues ya viene como paquete. O sea, a ver, llévate esto y usarlo ya como paquete. Entonces, lo que ya pasó en Brasil y en Argentina y en Uruguay, se va a retirar. Y contra esto van a tener que usar insecticidas. ¿Sí? Entonces, obviamente que el picudo mexicano de la soya, pues para eso estoy aquí, yo soy mexicano, lo vamos a hacer. Pero obviamente que no se va por ese lado. O sea, para mí es una cuestión de paradigma. Está pensando en esa manera y miren, la inyección que se da por parte de Monsanto y de todas ellas. Ahorita en mi colegio, un compañero, pero riquísimo, ¿no? Porque está haciendo trabajos para Monsanto. A nosotros nos daban 8,000 pesos. Imagínate que le inyecten 1 millón. Yo vendo mi alma, ¿no? Yo voy a investigar lo que yo quiera. ¿Sí? En control biológico, por ejemplo, investígame si va a tener impacto sobre el enemigo natural, ya 30 años, ¿sí? Voy a trabajar. Yo voy a ayudarle a explicar eso. No es una cuestión, pero si te dan ese dinero, así está. En México, en el centro, lo antiborran y lo más importante, se están agarrando de la cartera de investigación. Por ejemplo, para investigaciones que hacen, les impiden tener un examen abierto, esa puerta cerrada y no se publica. ¿Por qué? Porque es su investigación. Entonces, son agarrarse del conocimiento, patentarlo, y se patenta la biodiversidad. El 70% de las medicinas derivan de plantas, de ingredientes de plantas, y tienen las patentes. ¿Y cómo lo hicieron? Hablamos sobre los chamanes. Fue el chamán que dio toda la información de toda su investigación. Prácticamente le dio su currículum y sus artículos, los revisó y se evitó una serie de años y capitalizó. Entonces, yo creo que es cuestión de paradigmas. Es más que nada de centrarnos en eso. No salimos para la luz, si no puede ser. Yo dejo con Manuel una liga, creo que dejaron ustedes o algo así. M. Guevara. Para que puedan acceder a esa información. Ahorita ya de entrada les digo, revisen Sopla
Sociedad Científica Latinoamericana de Ornitología, y él tiene una serie de publicaciones. Entre ellos está el doctor Peguer, de Argentina, y ahí sabrán, se lo pongas. ¿Alguien más? Bueno, lo aprovecho porque realmente no hay muchos espacios donde estudiantes podamos platicar sobre estos temas de debate. Yo estudio nutrición y en nutrición tenemos una clase de una materia, solo un semestre, que nos hablan de transgénicos y es la verdad una burrada, ¿no? Entonces, por eso es importante. Agua no sé si aquí llevarán los y las estudiantes de nutrición a un tema parecido, pero bueno, la UADI no es bueno. El hecho es que al menos yo creo que la propuesta debería ser hacia consumidores y consumidoras, ¿no? O sea, tú a una persona le dices, ¿sabes qué? Esto te puede hacer mal por esto, esto y lo otro, pues igual y lo piensa dos veces antes de consumirlo, ¿no? Desgraciadamente aquí en México, no, como en Estados Unidos, no hay como esta advertencia de este alimento contiene alimentos genéticamente modificados, o sea, en Europa, ¿no? Entonces los consumidores y las consumidoras no tenemos opción de qué queremos consumir, simplemente tenemos que aguantarnos porque no hay una normativa que establezca eso a las empresas, ¿no? En Estados Unidos hubo un debate grandísimo acerca de eso, porque decían, no, es que se van a prohibir los otros alimentos y es una competencia desleal cuando nos quitan esa opción de elegir. Entonces, pues yo creo que gran parte de la fuerza, sobre todo pensando en esta desvinculación que tenemos al campo, no sabemos de dónde vienen nuestros alimentos, no sabemos quiénes hacen nuestros alimentos, pues tendría que ser por allá, porque no creo que muchos y muchas se vayan al campo a comprar sus verduritas, ¿no? Pero al menos saber que probablemente eso que consumimos no es nada saludable. Yo hablaba con algunos compañeros y compañeras, desde que me dieron la clase de transgénicos, le pido al maestro Darío, porque se me hace una barbaridad lo que yo vi. Entonces, era precisamente como desde la nutrición nos enseñan que un vegetal, por ejemplo, un tomate, tiene que estar suculenta, rojito y bonito, ¿no? Y todos deben ser igual de brillosos en tu almacén ahí en el supermercado, ¿no? Cuando realmente la realidad no es así, los tomates son muy de diferentes tamaños, diferentes colores e incluso de diferentes sabores, ¿no? Muy parecidos, pero tienen todo diferente. Entonces, desde esta legitimación a través de la escuela, la universidad, que te dicen que tienes que seleccionar y enseñar a la gente cómo seleccionar esos alimentos con ciertas características que para mi gusto son muchísimo menos inocuos que cualquier otro que pueda ser muy diferente, muy diverso, pues ahí sí hay un punto de partida para la reflexión, ¿no? Entonces, aquí han habido algunos foros promovidos por personas de apícolas, pero son bien cerrados. Realmente son muy cerrados estos foros de reflexión acerca de transgénicos y la situación de la soya actualmente aquí en Yucatán. Entonces, tal vez deberíamos, qué chido que se animaron a crear este espacio y ojalá se puedan crear más y que no tengan que ser ni siquiera dentro de la universidad. Podamos juntarnos a platicar y ya después ir creando otras cosas juntos y de tiempo quedamos un poco apretados. La invitación es a que aquí afuera ya hay unos domicilios y van a estar los expositores, para quizás tener un acercamiento más personal y particular. No, sin antes, no quiero cerrar, sin antes agradecer, por favor, le damos un reconocimiento al doctor. Bueno, le daré la invitación mañana a las 9 de la mañana en las salas orales sobre la mesa panel en el caso de la ciudad de Hacienda. Muchísimas gracias.